¿Es buenas tardes o buenas noches? Porque, bueno, está de día allá afuera, no se sabe. Digamos que buenas tardes entonces, sí. En el verano buenas tardes, en el invierno buenas noches. Pues sí, estamos una vez más aquí tratando estos temas relacionados al hogar y a la familia. Todo este mes dedicado a esos temas. Y es con un interés en mente. Dios le da importancia, mucha importancia a la familia. De hecho, Él fue quien instituyó esa institución. Y qué bueno que en esta congregación también estamos en ese mismo canal de darle importancia a la familia. Esta noche, hermano, vamos a hablar de este tema titulado el mejor legado a nuestros hijos. Y le voy a invitar a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Solamente vamos a leer ahí 9 versículos que nos servirán de apoyo en lo que habremos de tratar en esta noche. Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre nuestro, en esta tarde nos presentamos delante de ti, y al abrir tu palabra, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre, y que lo que tú tienes para nosotros en esta noche sea de mucha utilidad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué clase de herencia o legado voy yo a dejar a mis hijos? Creo que es una pregunta que cada padre cristiano debe hacerse. Y quizá uno piensa, porque digo, hacerse en el momento que nace un niño, que le nace un niño. Y quizá uno piensa que es muy temprano, cuando usted tiene un bebé en sus brazos, a hacerse esta pregunta y decir, ¿qué voy a dejarle yo a este pequeño? Si apenas acaba de nacer y está ahí en sus brazos, y no sabe ni siquiera lo que va a pasar más adelante. Pero mire cómo son las cosas, porque el tiempo transcurre rápido. Eso sí es verdad, el tiempo pasa rápido. Y en ese correr de los años, puede ser que usted se vea ya 10 años después, 20 años después que este niño ha nacido. Y entonces ahí en ese momento usted se hace esa pregunta, ¿qué he hecho yo en todo este tiempo que ha estado creciendo mi hijo?
nosotros vemos a nuestros hijos crecidos ya, para aquellos que ya tienen sus hijos grandecitos, y uno se pregunta, óyeme, y esta es la niña que yo tuve en mis brazos y ahora ya es una señorita. Y este es el niño con el cual yo jugaba cuando estaba pequeñito y ahora ya es un hombrecito. Fíjese, en todo ese transcurso del tiempo, estos niños, estos hijos nuestros, nos van a copiar en muchas cosas. Y nos van a copiar no solamente en las buenas cosas, sino también en las malas cosas. Cosas que hacemos y cosas que decimos. Entre todas estas cosas, ¿qué clase de experiencia personal nosotros hemos de transferir a nuestros hijos en ese periodo de tiempo? Claro, es cierto que Dios es el que va a terminar cada historia en la vida de esos hijos. Y para algunos de nosotros, una de las grandes alegrías que tendremos allá en el cielo será ver a nuestros hijos allí también. O sea, ¿no es acaso eso lo que esperamos nosotros? Que nuestros hijos vayan al mismo lugar que Dios nos ha prometido. El pasado domingo yo me dirigía principalmente a la juventud con el tema buscando el cónyuge de tu vida. Espero que ya algunos jóvenes ya estén mirando ya por ahí con estas pautas a seguir y que estén moviéndose a ese momento, porque es así, tarde o temprano esto tiene que ocurrir, y si no ocurre, bueno, pues Dios quizá lo ha permitido así. Pero hoy quiero dirigirme a aquellos matrimonios que han comenzado a tener hijos, entre los cuales me encuentro yo. No porque sea joven, sino porque tengo una pequeña hija de apenas 4 años y que no me fusile mi esposa, casi 6 meses, sí. 4 años y medio. Así, no me equivoqué. Pues bien, el rol que tenemos hacia nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos, es compartida entre el padre y la madre. O sea, nosotros como padres proveemos físicamente a nuestros hijos, también proveemos mentalmente, emocionalmente, materialmente y por supuesto no podemos dejar espiritualmente, con las cuales nuestros hijos van a crecer, con todas estas cosas que nosotros le vamos a proveer en todo ese tiempo. Ahora, cuando hablamos de la parte espiritual, estamos hablando de una parte muy importante para que ellos entiendan que están aquí por una razón, para que ellos entiendan cuál es el propósito de ellos en la vida, de que hay un ser superior a ellos, a quien deben alabar y deben rendir adoración. Ahora, a menos que el padre y la madre estén envueltos en proveer ese contexto espiritual de instrucciones, esos hijos van a crecer despistados y con una vida carente de propósitos. Lo que digo es de mucha importancia, ya que no podemos olvidar que, al igual que usted y yo, vinimos a este mundo con una naturaleza caída, como lo describe allá en el capítulo 3 de Génesis, cuando vemos esta primera pareja que desobedecieron a Dios. Entonces, nosotros pecamos, nacimos pecando, y pecamos porque somos pecadores,
y somos tentados a toda clase de pecados. Ahora, es probable que lo que yo voy a decir ahora mismo vaya a sonar un poco desagradable al oído, pero es una realidad que nosotros no podemos evadir. Que cada bebé, oiga bien, cada bebé que nace en este mundo es un pequeño delincuente. Por más lindo y bonito que se vea allí en esa cunita, es un pequeño delincuente. Porque es un ser egocéntrico que quiere lo que desea, cuando lo desea. ¿No ve cuando quiere que la madre o el padre le den toda la atención y tratan de buscar la manera de cómo ellos ganan eso? ¿Y qué tal cuando ven los juguetes de otros niños y se antojan de ellos y quieren quitárselos? Eso es parte de esa naturaleza en ellos. Siempre estos niños se van a querer salir con las suyas, van a querer hacer lo que desean hacer. Entonces la pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer nosotros con estos pequeños malhechores que viven en nuestras casas, se sientan a comer en la misma mesa, van agarrados de la mano con uno a lugares y nos llenan de diversas emociones? ¿Lo vamos a dejar nosotros que ellos naden como un pez a favor o en contra del mundo, esta corriente de este mundo? Dios nos ha dado, hermanos, el rol de padres, entregando a nuestros hijos, en nuestras manos, entrega en nuestras manos a estos hijos con la responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, como padres cristianos que somos. Solo hay un remedio para la depravación innata de un niño, y ese remedio es un nuevo nacimiento. Esa regeneración de la cual Jesús le habló a Nicodemo aquella vez, cuando le dice: lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Claro está, la regeneración no es algo que nosotros podemos hacer por ellos. Nosotros no podemos regenerar a nuestros hijos, por más que nos afanemos en esto. No se trata de forzarlos a ellos, ni de manipularlos o de presionarlos a una falsa profesión de fe, ya que la fe genuina es algo que solo la gracia divina puede otorgar. El nuevo nacimiento es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Solo Dios puede obrar soberanamente en los corazones de nuestros hijos para atraerlos a Él. La salvación de ellos es un asunto que finalmente debe ser resuelto entre Dios y ellos. Así es. Sin embargo, como padres, somos responsables de exaltar a Cristo en nuestros hogares y dirigirlos hacia Él. Como padres cristianos, nosotros somos los primeros y los más importantes predicadores que Dios ha dado a esos niños. Cada momento de sus vidas es una oportunidad para nosotros enseñarles, y debemos usar, hermanos, cada una de esas oportunidades con la mejor ventaja para el bien de ellos. Este texto de Deuteronomio que nosotros vimos, el que acabamos de leer, nos recuerda la responsabilidad en mantener actualizado lo que Dios nos ha ordenado. Como muchos recordarán, Dios había sacado a su pueblo Israel de la esclavitud
de Egipto, mostrándoles su gran poder. Y les había dado ordenanzas por parte de ¿quién? De Moisés. Y si nos fijamos bien, y quiero que lo entendamos muy bien, es que lo que Moisés escribe en estos breves versículos que acabamos de leer es un llamado a todos nosotros como padres. Podríamos darle a nuestros hijos, ¿qué cosas? Una buena carrera universitaria, y eso es una buena inversión para ellos en el futuro. No hay nada malo en eso. También nosotros podríamos llenarlo de regalos por los logros que ellos alcanzan, y no hay nada malo en eso. Hay que premiarlos a ellos por el esfuerzo en alcanzar estas metas. Sin embargo, nada podría ser tan importante como darles a ellos lo que hemos recibido de Dios. Esto es un llamado, esto que acabamos de leer, esto es un llamado a todos nosotros como padres para proveer a nuestros hijos una explicación de lo que hemos experimentado como hijos de Dios en nuestra vida. Todo aquello que Dios nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Dios. En el tiempo de Moisés, mirando allá atrás, la experiencia que el pueblo o estos padres debían transmitir a la siguiente generación era la liberación de las cadenas de Egipto. O sea, el hecho de haber ellos sido libertados de esa esclavitud. O sea, debían decirles a sus hijos que Dios los sacó del yugo de la esclavitud para darles una nueva identidad y una heredad eterna. Ellos, los hijos, dirían lo siguiente, después que estos padres le dijeran todas estas cosas. Nosotros éramos esclavos. Ya estos son de estos hijos de la siguiente generación. Nosotros éramos esclavos en Egipto. Pero Dios vino y nos rescató con el poder, con poder bajo la dirección de Moisés. ¿Se acuerdan cuando el ángel pasaba esa noche? Iba a matar a todos los recién nacidos, los primogénitos. ¿Y qué debía hacer el pueblo? Debía matar a aquel cordero y pintar los dos postes de la puerta y el dintel para que la muerte no entrara a ese hogar. Claro, nosotros no vamos a pasar o no hemos pasado por una experiencia así. La experiencia nuestra es diferente, pero estamos enfocándolo y viéndolo desde el punto de vista de aquellas familias que salieron de Egipto. Estos hijos preguntarían, ¿qué significa todo eso de este cordero? Que lo mataron y pintaron el marco de la puerta con su sangre. Y la respuesta era sencilla, que sin derramamiento de sangre no iba a haber ninguna remisión de pecados. Nadie iba a ser salvo sin este derramamiento. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores y para entrar a la presencia de Dios debe ser por medio de un sacrificio. Y nosotros conocemos ya quién fue ese sacrificio, su Hijo Jesucristo. Los hijos quizás dirán, sí, mamá, yo sé que tú eres una pecadora, pues yo te escuché las cosas que tú le decías a tu vecino cuando tú te molestaste con él. Entonces el niño le dice, ¿cómo es que tú, hablando así, comportándote de esa manera, vas a ir al cielo? ¿Será porque eres una madre buena conmigo? La madre entonces le va a decir, no es por eso que yo voy al cielo.
sino porque Cristo derramó su sangre por mí. Y el niño dice, ¿y cómo es que tú llegaste entonces a esa conclusión? De que a través de la sangre de Cristo tú vas a llegar al cielo. Bueno, esa es una larga historia. Siéntate un rato para contártela. Y mire qué fácil es. Por ahí empieza uno. Por ahí empezamos a hablarle a nosotros de nuestra experiencia, a nuestros hijos. ¿Y qué le parece? Mientras más temprano, mejor. Cuando ellos empiezan a entender. Cuando ya usted puede tener comunicación con ellos. Usted no puede plantarse con un bebé de 6 meses, de 1 año, hablarle cosas gruesas, cosas que ellos no van a entender. Apenas están comenzando a vivir. Pero como padres podemos encontrar el momento preciso en que podemos tener esa comunicación con nuestros hijos y podemos decirles a ellos estas cosas. No se trata de leerle una cartilla de cuántas cosas teológicas que podemos enseñarles, porque no va a haber ningún provecho en nada de eso a esa edad. Pero mire cómo es sencillo empezar esto, tan sencillo. Reconociendo lo que uno era antes y lo que es ahora. Decirle la razón por la cual yo voy al cielo. Fíjese que nuestros hijos van a querer escuchar más de nosotros que de los predicadores o pastores. Van a querer escuchar más de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque son experiencias espirituales que vienen directamente de uno. ¿Se da cuenta? Usted como padre que vive en el hogar, ellos están viviendo ahí. Y estas experiencias que vienen de uno son más directas a ellos que la de otra persona con la cual no tienen ningún lazo consanguíneo. Si no comenzamos por ahí, oiga bien, en el hogar, pues yo creo que no tenemos nada bueno que decirles a ellos. Lo único que haríamos es solamente introducirlos a ellos a un sistema de religión en vez de presentarle a Cristo como nuestro Salvador. Podríamos darle muy buenos consejos, eso sí es verdad, déjeme decirle. Hay muchos padres que no conocen de Dios que dan muy buenos consejos a sus hijos para que sean menos delincuentes. Podríamos aislarlos un poco de la ideología de este mundo, exponiéndoles a un ambiente menos secular. Pero si no beben de la fuente de agua viva, en nada le va a aprovechar eso. Hay un testimonio, hermanos, que no podemos esconder a nuestros hijos, que no podemos ocultarles. Si en verdad nosotros hemos sido rescatados del infierno, ellos deben saberlo. Deben conocer nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? El cómo, cuándo y por qué. Ahora, además de nosotros transmitir a nuestros hijos nuestra experiencia basada en Dios, también debemos transmitirles a ellos una esperanza que se mantiene en nuestros corazones, como dice el versículo 6, esa porción que leímos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Nuestros hijos, hermanos, pueden distinguir muy fácilmente lo que es un latido del corazón y lo que es una rutina vacía. En otras palabras,
Nuestros hijos conocen nuestros corazones, oiga bien, porque ellos escuchan lo que nosotros decimos. Ellos están expuestos a lo que sale de nuestra boca. Es un principio muy simple. De la abundancia del corazón, habla la boca. Ellos observan tan cerca nuestras vidas. Es increíble, déjeme decirle. Yo tengo esta pequeñita de 4 años y medio y ella ya me ha amonestado. A esa edad. Papi, tú hiciste eso. Tú me dijiste que eso no se hacía. Uf. Ellos observan cómo nos comportamos. Ellos se van a dar cuenta si realmente le estamos enseñando algo que en realidad creemos, porque lo llevamos a la práctica. Ellos conocen nuestro corazón porque se dan cuenta de que estamos haciendo cosas. Ellos se pueden dar cuenta en qué estamos usando nosotros el dinero, o en quiénes o en qué estamos nosotros invirtiendo el tiempo. Ellos ven lo que nosotros hacemos. Ellos se dan cuenta si el papá que ellos tienen, ese papá que ellos admiran por ser un hombre de negocios y porque está en cada actividad del niño, ellos observan eso y quieren darse cuenta si este papá que está allí entregado a la adoración, que lee su Biblia y dedica su tiempo a la oración, quieren saber por qué lo hace. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué además de suplir al hogar, por qué además de estar conmigo como hijo en las actividades, siempre está presente allí en cualquier presentación, en cualquier actividad deportiva? Y también lo ven entregado a la oración, leyendo la Biblia y orando. Cuando ellos observan esa práctica en nosotros, tienen curiosidad y están interesados en saber el por qué, preguntando, ¿hace mi papá o mi mamá esto porque aman a aquel de quien habla la Biblia y quieren que yo lo conozca también? ¿O lo hacen simplemente porque es una tradición religiosa que les fue impuesta a ellos desde pequeños? Son dos preguntas. ¿Lo hace por esto o lo hace por aquello? Hermanos, como padres, nosotros no podríamos ofrecerles el pan de vida a nuestros hijos a menos que nosotros hayamos comido primero de él. Porque sí, es la única manera que nosotros podemos decirlo: gustad y ved que es bueno Jehová, como dice el Salmo 34:8. Es como cuando te dan a probar a ti de algo. Si te dan a probar a ti de algo y te dicen, mira, esto está bueno, es porque tú lo has probado ya. Y dice, pruébalo, que esto es bueno. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tengo yo esta experiencia personal basada en la verdad de su palabra, de la palabra de Dios, en donde yo puedo traerle a mis hijos un antes y un después de Cristo? Fíjese bien. El antes hay que decírselo. El después, ellos lo están viendo ya. Entonces, cuando usted le dice que usted era así, de esa manera, y ellos ven que sigues así, de esa manera,
Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? ¿Se dan cuenta? La experiencia personal es una experiencia que se vive, no que se dice, se vive. Es la evidencia puesta en nosotros, a ellos. Ellos se van a convencer no por lo que decimos y no por lo que hacemos. ¿Es ese después de Cristo una experiencia que ellos pueden palpar en nuestras acciones? Lo que yo me pregunto al leer ese versículo 6 de Deuteronomio 6 es esto. ¿Están los mandamientos de Dios sobre mi corazón o sobre el papel que estoy leyendo? ¿Me entendieron? ¿Están los mandamientos de Dios aquí o están aquí? Hay una gran diferencia. Aquí están para todos. Aquí está para ti, individualmente. Pues bien, hermanos, hasta el momento hemos visto dos cosas que podemos dejar como legado a nuestros hijos. Nuestra experiencia basada en Dios. Esa es la primera. Y una esperanza que se mantiene en nuestros corazones. La experiencia de esa transformación de vida que hemos tenido. Y estos mandamientos que estamos transmitiendo a nuestros hijos, que nosotros practicamos. ¿Qué más podemos dejarle nosotros? Le vamos a dejar a nosotros vamos a dejar a ellos un patrón que está claramente prescrito. Léalo ahí a continuación. Y estas palabras que yo te mando, versículo 6, estarán sobre tu corazón, ya leímos esa parte, y dice el 7, y las repetirás a tus hijos. Y si leemos de atrás hacia adelante, o sea, invirtiendo esto, lo leemos de esta manera. Repetirás a tus hijos estas palabras que yo te mando hoy, que están sobre tu corazón. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? No se trata simplemente de leerles la Biblia a ellos y que memoricen versículos y que se aprendan los personajes bíblicos. La idea que nos deja la frase que dice, y las repetirás a tus hijos, es una repetición en base a cómo termina el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, lo que estamos repitiendo nosotros de la Biblia a ellos es también lo que nosotros hacemos. Y tengo que enfatizar esto. Y me lo tengo que decir yo todo el tiempo. Uno puede impresionar a los hijos, uno puede impresionarlos a ellos con un gran conocimiento bíblico. Wow, papá sí sabe de la Biblia, tremendo. Uno puede tener un récord intachable de asistencia a todos los servicios de la iglesia y estar involucrado en un montón de ministerios. Pero ¿qué tanto de todo eso ellos ven aplicados a nuestras vidas? Los mandamientos bíblicos no son para aprenderlos y recitarlos, sino para cumplirlos. Eso es lo que va a confirmar en ellos, en nuestros hijos, la veracidad de esa doctrina que nosotros le predicamos. Si mi hija no me ve a mí cepillándome los dientes y yo le explico por qué debo cepillármelo, por qué yo me lo estoy cepillando, ¿qué caso tiene para ella que yo le diga, Eliana, ve a cepillarte al baño? Los hijos tienen que saber la razón de las cosas, el porqué de las cosas. Claro, hay muchos porqués que no lo podemos dar.
Pero en las cosas que se pueden entender, podemos proveerle una explicación. Podemos proveerle una razón de por qué. Cosas sencillas como ¿por qué se cayó eso? Porque estaba allá arriba. Una sencilla razón, ¿verdad que sí? Quizás no llenen la curiosidad de ellos, pero algo hay que decir. Y algo que esté relacionado con el asunto hay que decirlo. Ellos deben saber la razón del no y la razón del sí. Porque a veces tú los encuentras a ellos y usted le da un mandamiento y le dice, mi hijo, no hagas esto. Pero no le dices el por qué. Entonces se quedan en la mente de ellos de decir, pero ¿por qué papi me dijo que no lo haga? ¿Se da cuenta? Entonces hay que explicar por qué el no. Hay que explicar por qué el sí. No simplemente, no hagas eso. En cuanto a los mandamientos, es importante que ellos lo entiendan. Del mismo modo que nosotros queremos evitar que, por ejemplo, ellos ingieran un veneno, escondemos las cosas y le decimos, mira, aquí no puedes entrar, porque hay unas sustancias que no son buenas para uno. Y está sellado por esta y X razón. De la misma manera que nosotros le decimos a ellos, respeten el límite de la velocidad cuando están corriendo en la autopista. También cuando le decimos, no todo lo que ustedes quieran ver en la televisión es bueno. Y no lo vamos a dejar que ustedes lo vean porque no es bueno. No produce ningún beneficio. No es bueno para ti. El mismo interés, así mismo como uno dice estas cosas, debe repetirse en cuanto a la sabiduría de Dios. Y el patrón que vemos aquí es este. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahora fíjense bien el énfasis que se le da en transmitirle a nuestros hijos nuestra experiencia basada en Dios y una esperanza que se mantiene en nuestros corazones. El texto termina diciendo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese el énfasis que se le pone a esta repetición de esa experiencia y de esas ordenanzas que de Dios hemos aprendido. ¿De qué vamos a hablar? ¿De las actividades recreativas? ¿De lo que pasa en el mundo? ¿De los nuevos avances científicos? ¿De cómo podemos ahorrar más para aumentar el poder adquisitivo? Hermanos, estamos hablando aquí de traspasar a nuestros hijos nuestra experiencia espiritual en el hogar. Es ahí donde empieza, en el hogar. Y después dice, cuando camines, o sea, eso quiere decir, donde quiera que vayas con ellos, donde quiera que estés con ellos. No es algo que está confinado al hogar nada más, sino en todo momento, en cada evento. Es un énfasis grande en todo esto. Mire, que desde que tú te levantas hasta que te acuestes, la boca de uno no debe de dejar de decir estas cosas. Sí, puede sonar un poco molestoso algunas veces para los niños escuchar las mismas cosas. Escuchar esto.
pero podemos olvidar. Y eso es lo que Dios no quiere. Y por eso Él dice esto: repite, repite, para que no olvides, para que ellos no lo olviden tampoco. Todo lo que Dios ha hecho por ti y lo que Él quiere que yo haga. La idea aquí es no olvidar, con este énfasis que se le da aquí. Y si necesitas ayuda, fíjate bien que aquí te lo dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros nos esmeramos en decorar y adornar nuestro hogar, no está mal decorarlos con el arte de la palabra de Dios. Nos servirán de recordatorio para poder mantenerla vigente, mantener estas cosas vigentes. En algún momento, suponiendo que usted tiene versículos puestos en las paredes de su casa, o quizá algún cuadro que representa algún pasaje bíblico, puede ser que en algún momento sus hijos le pregunten acerca de este Dios que adoramos nosotros. Y puede ser que en esos versículos que usted tiene por ahí en la pared, encuentre usted una respuesta a mano ahí. Fíjate que fácil. Claro, no va a ser que siempre va a encontrar la respuesta ahí, pero por lo menos tiene el chance de poder encontrar una respuesta rápida. Yo tengo en mi casa el fruto del Espíritu. Yo lo utilizo mucho con mi esposa. Cada vez que pasa algo, algún conflicto y todo esto, yo le dije: chequea la lista que está ahí. Porque ya yo la chequeé. Y yo sé lo que está fallando en mi vida en eso que está ahí puesto. Digo, léelos. Porque eso es lo que produce una vida en Cristo, a través del Espíritu. Entonces digo, me resulta más fácil así que yo venir y buscar la Biblia y le digo: mi esposa, siéntate aquí, déjame buscarte aquí la porción. Es más fácil, lo tengo ahí prácticamente. Y salgo del paso rápidamente y todo el mundo tranquilo. ¿Verdad que sí? No hay que dar un sermón entero. Sencillo y simple. Eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas un sermón grande. Tomemos en cuenta, hermano, que el trabajo de máxima prioridad como padre, y aquí incluyo a los dos, cuando digo padre, es ser un evangelista en nuestro hogar. Como ya hemos visto, necesitamos comunicarles a ellos nuestra experiencia con Dios y enseñarles las leyes de Dios. Enseñarles el evangelio de la gracia divina, mostrándoles a ellos la necesidad de un Salvador y señalarles a Cristo como el único que puede salvarlos. Esa es la función de un evangelista. Y esa es la función a la cual Dios nos manda a cada padre en nuestro hogar a llevar a cabo esa función. No es montar un púlpito en la casa y decir: siéntense aquí que les voy a predicar el evangelio. Si nuestros hijos crecen sin un conocimiento profundo de la necesidad que ellos tienen de salvación, usted y yo como padre habremos fallado en esta tarea principal como líder espiritual del hogar. Eso está claro.
Esto es vital en su formación. Y no solamente en nuestras casas, porque por ahí cuando empezamos primero, en nuestras casas. También nosotros los traemos al templo, los exponemos al sonido de la palabra en la congregación también. Traerlos a la congregación expande lo que ellos reciben en la casa por parte de nosotros y también les brinda a ellos la oportunidad de aprender más y poder identificarse con otros de su misma generación. Sí, yo entiendo que nuestros hijos pueden ser necios y no van a querer escucharlo todo el tiempo, lo mismo. Es muy probable que algunos padres aquí hayan tenido la experiencia que cuando dicen a sus hijos, ya es hora de ir a la iglesia, los hijos dicen, ay, ¿y por qué tenemos que ir cada domingo? Y usted ve que después que están montados en el carro, dicen, ¿y tenemos que ir otra vez ahí? ¿Por qué no vamos una vez al mes? Déjeme decirle que cuando yo era niño, yo pasé por la misma experiencia. Era necedad de los niños. Pero no sé, yo pienso que mis padres debieron haber hecho un buen trabajo porque después de un tiempo a mí me gustaba ir. Aun si yo no entendía quizás ni siquiera la cuarta parte de lo que se decía. A veces el tiempo pasaba rápido, no sé por qué. Las predicaciones algunas veces eran bien largas. Y más cuando usted va a un servicio en la noche. Estábamos ahí, pero más prácticamente los domingos, en la mañana, que eran los servicios, estaban ahí papá, mamá, mis 6 hermanas y yo, ocupando una banca. Es probable que sea una banca así como esta. Yo me acuerdo de esto. Inclusive, si me pongo a pensar, puedo ver el cuadro de yo sentado en aquella banca. Las bancas eran como un azul cielo, pintadas de azul cielo. Eran bien claritas, un azul bien clarito. Y siempre yo me acuerdo que ocupábamos la misma banca del lado derecho, que era esta de aquí, la primera banca. Y cuando ya éramos más grandecitos, tuvimos que movernos ya a la segunda, ¿tú ves? Porque no cabíamos ya y tenía que moverse, era una banca y media ya. Pues estábamos creciendo y no iban a estar apretados ahí. Pero el asunto de todo esto, hermano, y me recuerda a mí todo esto, es simplemente que no estábamos separados, estábamos juntos como familia. Y esto es algo que debemos practicar. Debemos practicar. Yo sé que después de cierta edad, algunos ya se sienten como que, ay, porque yo tengo que estar sentada con mami, si ya yo soy ya más grandecita y todo esto. Pero es lindo ver esto. Es agradable ver esa familia, secciones por secciones así, formando la gran familia espiritual. Los niños pueden resultar muy inquietos, eso pasa, sí. Usted se da cuenta que aquí escuchamos los gritos y las molestias, la distracción, todo eso. Pero siempre hay que buscar una manera en la cual uno puede entretenerlos a ellos para que se queden ahí. No desde el primer grito salir por ahí, por la puerta. A menos que el niño tenga una necesidad de ir al baño, usted tenga que cambiarle el pañal y todo eso. ¿Qué sé yo? Porque lo van a seguir haciendo. Y si entonces cada vez que lo hacen, usted va a estar levantándose, lo van a coger de relajo, como decimos, ¿verdad que sí? Y entonces después, cuando van creciendo, ellos ya tienen eso y dicen, ya al baño. Y no han pasado 15 minutos que llegaron del baño cuando quieren volver otra vez al baño. Es increíble. Entonces, ¿cómo nació eso? ¿Fue de la noche a la mañana? No, fue paulatinamente que fue pasando eso. Y entonces hay que ponerse, no duro, o sea, no áspero, y decir, me sientas aquí.
le pego una nalgada y se me siente. No hay que tomar esos extremos. Pero uno sabe que los niños van a estar inquietos en esa manera y no van a poder asimilar todo lo que se dice de aquí. O sea, no los obligue a ellos a escuchar un mensaje largo que ellos ni siquiera entienden de eso. Pero por lo menos ténganlos ahí, entreténganlos con algo, para que cuando vayan creciendo ellos van a ir aprendiendo lo que es reverencia. Ellos van a ir aprendiendo cosas a medida que pasa el tiempo. Esta es la importancia, hermanos, de exponerlos a ellos a esta repetición. Mire, dice que cuando usted practica mucho una cosa, usted se convierte en un experto en eso, por la práctica. Entonces, repetir una acción una y otra vez es bueno. El punto claro que quiero que vean aquí, hermanos, es tener bien claro el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres cristianos. Es nuestro deseo presentar nuestros hijos a Dios. ¿No es así? El capítulo 1 de 1 Samuel, un capítulo muy conocido, contiene una muy buena ilustración de esto. Si usted quiere lo puede buscar, búsquelo ahí. 1 Samuel capítulo 1. Ya muchos conocemos esta historia de Ana y Samuel. Ana era una mujer estéril y estaba afligida por no tener el privilegio de tener hijos. Dice el versículo 10 allí en ese capítulo que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ser madre es un instinto femenino muy natural. Las mujeres nacen con eso ya. Está en su código genético. Sin embargo, no todas, si lo desean, podrían tener ese privilegio. Sin embargo, Dios sabe lo que hace en cualquiera de los dos casos. Ana tenía el profundo deseo y era un deseo en su corazón. Y ese deseo en su corazón coincidía con la disciplina de su vida. Es decir, una vez que se le ha confiado ese hijo a ella estaría ocupada en todo lo que sea necesario para cuidar a ese niño durante los primeros años. Ella cuidaría de él hasta que fuera destetado. En aquella época esos hijos, es sorprendente, pero podían pasar hasta 4 años. Imagínense, eso no se ve mucho hoy. Una madre pegando a su hijo del seno a la edad de 4 años. Pero en aquel tiempo era así. Y inclusive no era tanto lo del seno, sino más bien era el cuidado personal que la madre tenía con el hijo. Aquí en este país, desafortunadamente, con la cuestión esta de los daycares, que ya a los 6 meses tiran un bebé ahí a trabajar. Es difícil esto. Entonces tenemos aquí a Ana, que cuidaría de este niño una vez llegara al mundo, para llevarlo al templo y dedicarlo al Señor todos los días de su vida. Ahora bien,
Este no es el típico caso que vemos en las madres cristianas en el día de hoy. Por supuesto, ninguna madre va a traer a su hijo de 3 o 4 años y decirle a los ancianos: mire, aquí le dejo a mi hijo para que sirva al Señor y usted se va para la casa. Pero eso no es lo que este relato nos está enseñando a nosotros en el día de hoy. Aquí en nuestra congregación y en otras, los padres traen a sus hijos para ser presentados ante la congregación. Esa es una práctica que se hace aquí. Creo que Jeremiah Andújar será el próximo, ¿verdad que sí? En pasar por esto. ¿Qué pasa? Los padres se comprometen con la congregación de testigos a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, a traerlos al templo. Algunos de estos niños crecen en nuestra congregación, pero hay algunos que ya no se les ven más. Como si eso fuera, como si este acto fuera un toque mágico para que esos niños se conviertan en mujeres y hombres de bien. Y no es así. No se le están imponiendo manos, ni se le está profetizando como hacen en muchas congregaciones, estos llamados apóstoles, profetas, que dicen: yo tengo una palabra de Dios para ti, este niño va a hacer esto y va a hacer lo otro. No. Ana, si transportamos a Ana al tiempo de hoy, podría ser considerada una madre mala. Sí. Inclusive podría ser procesada por lo que hizo judicialmente. Dejar a un niño en un lugar extraño con el viejo sacerdote Elí y sus 2 hijos, Ofni y Finés, que eran tremendas fichitas de la corrupción. Perversos los 2. ¿Te imaginas eso? Ahora, nosotros podríamos pensar que ella no tenía ninguna sensibilidad de madre. Porque, ¿qué acaso no iba a extrañar al niño? ¿O el niño no le iba a extrañar a ella? ¿Por qué haría tal cosa? Bueno, porque ella había prometido: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana fue una mujer ilustre en lo que se llama autonegación, negarse a sí mismo, sacrificándolo todo para honrar a Dios. Pero no es ahí a donde nos quiere llevar este pasaje de Ana y su hijo Samuel. ¿Qué es lo que nos enseña este relato? Que los hijos, hermanos, son un regalo de Dios, herencia de Jehová, son los hijos. Para que podamos nutrirlos a ellos y entrenarlos en la instrucción del Señor, a fin de que podamos prepararlos para cuando abandonen el hogar, a fin de que podamos prepararlos a ellos para la eternidad. Los hijos no son santos de nuestra devoción, ni son tampoco instrumentos de idolatría. Ay, como esos padres que adoran a sus hijos. No, mi hijo, por mi hijo yo hago todo. Los hijos tampoco son deducciones en los impuestos. Ten más hijos, va a tener más deducciones. No. Ni tampoco son una garantía en el sustento de nuestros años cuando estemos jubilados. Por otro lado, como padres podemos decir: no, yo quiero que ellos alcancen el sueño americano y que alcancen este sueño con un mayor nivel que yo.
y que tengan más conocimiento que yo y desarrollen una gran sabiduría. O sea, uno dice que sean mejores que yo en todo. Sí, yo entiendo esto. Yo quiero que mi hija siempre tenga lo mejor y que tenga una mejor calidad de vida en el futuro. Y uno invierte en ese futuro. Sí, yo entiendo esas cosas. Y es natural que cada padre haga eso. La Biblia no está condenando tales cosas. Sin embargo, cuando comparamos todo esto que podemos ofrecerle a nuestros hijos a la eternidad, si hacemos una comparación de esto que le damos a lo que ellos tendrán en la eternidad, ¿estamos nosotros preparados para ofrecer nuestros hijos a Dios? No se trata, hermano, de hacer lo que hizo Ana. No son los hechos de esta historia lo que cuentan para nosotros, sino el precepto que dejan estos hechos para nosotros como padres en la actualidad. La idea aquí es como tomar una hoja de papel en blanco. Fíjense bien, es una ilustración nada más. Lo que este pasaje nos dice es como tomar una hoja de papel en blanco, escribir allí el nombre de nuestra hija, nuestro hijo, enviársela a Dios y decirle: mi Dios, aquí te presento a mi hija, aquí te presento a mi hija. Yo tengo muchos sueños que quiero ver realizados en ella o en él, pero yo no sé cómo hacerlo. Y estoy seguro de que mi manera de hacerlo no va a ser la mejor. De modo que te los entrego a ti como una hoja en blanco para que tú te encargues de escribir todos los detalles respecto a ellos, y que bajo tu gracia y bajo tu misericordia ellos lleguen a firmar un día al pie de la letra su nombre. Tú has escogido para ellos, o tú escoges para ellos, el rol que tú quieres que ellos tengan en tu reino. Elige para ellos el cónyuge ideal, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos esto? Porque solo Dios es el único que lo sabe todo. Y es el único que tiene los mejores propósitos para la vida de nuestros hijos. Nada que nuestros propósitos son malos, pero Él siempre va a tener los mejores. Porque quizá usted piensa y dice: bueno, yo no quisiera que mi hijo fuera misionero y se fuera para un lugar extraño allá y perdiera la vida. Yo quiero que él se quede aquí, que se haga de una carrera. Pero tú no sabes lo que el Señor tiene con ese niño suyo. Usted no sabe lo que Dios tiene con esa hija suya. Entonces le vamos a poner trabas a Dios en esto. Eso es lo que quiere decir, esto que le expliqué sobre el papel en blanco. Eso es lo que quiere decir la frase: dejarlos allí en el templo. No físicamente. Dios se encarga de todo lo que Él solamente puede hacer. Fíjese bien, cosas que solo Dios hace. ¿Y nosotros qué? Ser un evangelista en nuestro hogar, comunicándoles a ellos nuestra experiencia con Dios y no dejar de repetirles una y otra vez las leyes de Dios, el evangelio de la gracia divina y la necesidad de este Salvador que ellos necesitan, a Jesucristo como el único que puede salvarlos.
Padres, madres, llevar a nuestros hijos a Cristo es una tarea a tiempo completo y a largo plazo. Grabes esto, a tiempo completo y a largo plazo. Este debe ser el deber más importante que Dios nos ha dado como padres. No pensemos, hermanos, que el Evangelio es algo solamente adecuado para ocasiones especiales de evangelización. Que tenemos un programa de evangelización y te dice, oh, qué bueno, quiero que mis hijos vayan allá, quiero que escuchen el mensaje. Tampoco debemos asumir nosotros que las clases de la escuela dominical o la escuela bíblica de verano le darán a nuestros hijos toda la verdad del Evangelio que ellos necesitan. No podemos asumir eso. Usted no viene a la iglesia, trae a sus hijos para que ellos aprendan. Ellos están aprendiendo en el hogar de usted. Aquí aprenden un poco más. Pero la base fundamental, la enseñanza, esa es la responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros como padres. Ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empieza, como diría la pequeña iglesia. Serían como micros iglesias, micro congregaciones que vienen y se juntan en este lugar, en este edificio, y forman la macro congregación. Pero todo empieza ahí en el hogar. Así que, hermanos, busquemos y aprovechemos las muchas oportunidades, y son oportunidades diarias que tenemos. Como dije al principio, el tiempo va corriendo, va pasando rápido. Cuando usted viene a ver, ese niño ya está crecidito y usted dice, wow, se fue el tiempo, ¿qué hice yo? Entonces, aprovechemos cada tiempo que tenemos para resaltar y trazar la verdad del Evangelio en el pensamiento de nuestros hijos. ¿Qué clase de herencia o legado vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que ya lo entendemos. Yo creo que ya sabemos cuál es ese legado. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, qué bueno es saber, oh Padre, a través de tu palabra, este rol tan importante que tú nos has dejado como padres. El deber que pesa en nosotros, el de conducir nuestros hijos a ti, el de presentárselos a ti. Oh Padre, sabemos que somos débiles y quizás no tengamos las capacidades necesarias para realizar toda esta labor. Pero qué bueno que contamos contigo. Qué bueno que contamos con tu dirección. Solo tenemos que someternos a ella, Señor. Y que tú nos ayudes en este proceso, desde muy temprana edad, a encaminar a nuestros hijos hacia ese camino en el cual puedan conocerte algún día y puedan aceptar el regalo de salvación, de vida eterna, que tú también nos diste a nosotros. Oh Padre, guíanos a través de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, tener en cuenta esto, de no cesar de repetir tu palabra, de no dejar de contarles a ellos nuestra experiencia contigo, de ponerlos a ellos a ver lo que era nuestro antes y lo que somos ahora después de Cristo. Gracias, Señor. Padre, contigo contamos. Y es nuestro deseo, Señor, el poder hacer este trabajo con esta esperanza de ver a nuestros hijos también incluidos en ese gran grupo celestial. Padre, pedimos ahora al salir de este lugar que tú nos conduzcas bajo tu protección a nuestros hogares.
en Cristo Jesús. Amén.